WhatsApp mientras tú ves esto. Sí, ya un segundito, ya se está conectando. Ya estamos. Muy bien. Empezamos. Pues muy buenas tardes todos. La verdad es que hoy un tema muy interesante, el primer miércoles de cada mes con nuestra querida Shulamit Goldsmith, que siempre nos trae un tema súper interesante y hoy no es la excepción. Yo le puse un tema negro pero interesante porque pues va a hablar de la cárcel del Lecumberri y no creo que sea nada agradable, como estábamos hablando un poquito antes de entrar al aire, que las cárceles son lugares tristes, dolorosos y difíciles. Entonces, bueno, pues no me cabe la menor duda que esta va a ser una plática muy interesante y que vamos a conocer muchos detalles de lo que esto significa. ¿Cómo estás, Shu? Veo muy bien, Anita, contenta de estar aquí, verte y saber que está la gente escuchando. Me alegra Sí. mucho. Sí, muchas gracias, Shu. Pues bueno, yo te dejo el micrófono. Nada más le recuerdo a la gente que la plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile y que las personas al terminar la plática que quieran escribir sus preguntas, comentarios o felicitaciones o lo que sea, pueden hacerlo en preguntas y respuestas en Zoom o en Facebook y yo con mucho gusto las leeré para que tú nos respondas, ¿ok? ¿Cómo Pues no? te dejo el micrófono, Shu. Muchísimas gracias y aquí escucho con atención. Pues gracias, Anita, y gracias a las personas que están escuchando. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio de la Keile. Como varios miércoles que hemos estado aquí desde hace un par de años, desde la época de la pandemia, iniciamos estas conferencias, estas charlas, y hoy, como dice Anita y como dice el título, es un tema negro, es un tema oscuro. Más que negro, como le decía yo a Anita, ¿por qué relacionar siempre el negro con las cosas feas? Pero pues así es como es aceptado, es un tema oscuro. Vamos a hablar del Palacio Negro de Lecumberri. Ya iré explicando por qué negro y por qué el subtítulo que le pusimos a esta charla. Recordarán ustedes allá en los tiempos de la pandemia que yo hablé de los inicios y los logros del porfiriato. Sabemos que Porfirio Díaz, con todas sus luces y sombras, fue un mandatario que le interesaba llevar al país hacia adelante. Vamos a ver cómo lo hizo y qué significó esto para el país. En primer lugar, hay que reconocer que él quería todos los adelantos tecnológicos, diríamos hoy, que se estaban llevando a cabo en el mundo. Recordemos que él recibe el país en 1876, fíjense esto, con 500 kilómetros de vías férreas, de ferrocarril, y cuando termina su gestión en 1910 o 11, ya el país tiene 20.000 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que se apuraron a dar este adelanto al país. Igualmente, como era fines del 19, principios del 20, muchos avances. El telégrafo. México fue pionero en los servicios telegráficos, claro, por darle esta facilidad a la población, pero también porque era una manera de Díaz de controlar todo lo que pasaba en el país, pero eso no le quita el beneficio que trajo a la población. El fonógrafo. Díaz se fascinó con el fonógrafo.
claro, estaba allí la luz. Empiezan los primeros faroles en las calles, aún en algunas ciudades de la provincia. Oh maravilla, oh milagro, la luz eléctrica, el teléfono, el teléfono. Aún el cinematógrafo. Fíjense, en su última campaña, Díaz se hace filmar una peliculita en la que él va en el último vagón, en el cabús de sus ferrocarriles, y lo están filmando. Bueno, México entra a la modernidad con Díaz. Y esta modernidad, y ahí entro al tema que vamos a ver hoy, va a incluir el sistema penitenciario. En 1885-86 hay una convención, un congreso sobre sistemas penitenciarios en el mundo, que en todos lados son una ruina, son un problema social. Y allí se habla de nuevos sistemas modernos para rehabilitar a los presos, etcétera. Entonces Díaz dice, eso quiero yo en mi país, eso quiero yo para mi sociedad que delinque. Y entonces se concibe la idea de hacer un penal con un sistema penal, un sistema penitenciario moderno, limpio, hacia adelante, con todos los beneficios de la época para que la prisión no sea lo que era para entonces la cárcel de Belén, que la cárcel de Belén era entonces, digamos, el Palacio Negro de Belén, aunque nunca se le llamó así, pero era una prisión con todos los defectos que tienen todas las prisiones en todo el mundo. Entonces, se va a contratar. Primero se va a concebir la idea de este sistema penitenciario moderno, avanzado, que permita la rehabilitación de esa población. Entonces se va a primero a dedicar un predio al oriente de la ciudad, como está hasta el día de hoy Lecumberri, que no sea dentro, en aquel entonces, dentro del núcleo urbano, pero tampoco demasiado alejado del núcleo urbano. Un predio, fíjense ustedes, de 32,000 y pico de metros cuadrados. O sea, un enorme predio. Se va a contratar a un gran arquitecto para que diseñe. Primero, un arquitecto va a diseñar este edificio y ahorita les voy a decir cómo, porque una cosa fue el diseño por el arquitecto de la Hidalga, se apellidaba de la Hidalga, y lo van a ejecutar ingenieros, el ingeniero Antonio Torres de Torrija, en fin, nombres que hoy ya no nos acordamos, pero no hay que quitarles tampoco todo el mérito. 2, 3 arquitectos mexicanos que van a llevar a cabo esta obra. ¿Y cómo va a ser esta obra? Se va a diseñar un edificio que, si lo ven hasta hoy, tiene la apariencia de una fortaleza, que se va a diseñar en forma, digamos, de estrella, guardando todas las distancias, como el diseño del Arco de Triunfo, en el que se van a construir 2 larguísimos pasillos, que se van a llamar las crujías, que cada una va a tener van a tener un cierto número de como dijéramos, de espacios dedicados a cada celdas, o celdas para un preso. Fíjense qué avance, un preso.
Y en cada una de estas celdas en las que están colocadas dentro de esas largas crujías, hay una cama, un pequeño servicio sanitario, o sea, un baño. Las crujías van a tener una enfermería, un servicio médico. El penal va a contar con talleres para que los presos se rehabiliten, talleres manuales, servicios escolares. Se va a procurar un espacio específico para las visitas conyugales, obvio, como lo hay hasta la fecha. Y en el centro de esta enorme estrella, digamos, se va a erigir una torre de 35 metros de alto y en la cúspide de la torre hay un panóptico. Un panóptico que quiere decir que de cualquier espacio de ahí arriba se puede ver en todas las direcciones, que era donde se iban a colocar, donde se colocaron las guardias, los custodios armados, para que vigilaran día y noche esta prisión. Todo esto significa lo más avanzado para la época. Se le van a adjudicar en aquel entonces mucho dinero, 2,5 millones de pesos, que fue un poco de escándalo, pero se aceptó porque se trataba de la modernización. Va a ser dedicado a que lo habiten 800 reos masculinos, 180 prisioneras femeninas y, error, 400 menores de 18 años. A partir de 18 ya entran en la edad adulta, en aquel entonces, el Código Penal de entonces. Y entonces aquí está diseñado para ese número de reos. Y aquí empiezan los errores y aquí empieza a oscurecerse este proyecto. Se toman varios años, esto se diseña alrededor de 1890 y se va a inaugurar en septiembre de 1900. 1900, pues es una fecha emblemática. No hay que olvidarse que Díaz inicia el siglo con su deseo de perpetuarse muchos años más. Entra como un líder mundial. Después en el mundo se ve que México, después de un siglo XIX de asesinatos y elecciones y presidentes asesinados en las elecciones, etcétera, ya este país ya tiene 20 y tantos años de paz relativa, pero paz, y de progreso relativo, pero progreso, ¿sí? Entonces esto es un logro impresionante y además Díaz, con esta idea de perpetuarse, ya está pensando, fíjense, desde 1900 en los festejos que ya está planeando para 1910, en los que se van a celebrar las fiestas del centenario. Entonces, esto va a ser un gran logro para el sistema de Porfirio Díaz. Y entonces, como les digo, en septiembre de 1900 se va a inaugurar esta cárcel. Vienen abogados y jueces y todos de diferentes partes del mundo, muchos de los que habían asistido a ese congreso 5 años atrás, y aplauden el proyecto. El proyecto en sí. Esta fortaleza se va a rodear, se va a cercar con paredes de 6 metros de grosor, de piedra, de acero primero, recubierta de piedra, o sea, una fortaleza por completo, pero con todos estos adelantos que les acabo de mencionar. Pero igual les acabo de mencionar el primero
de los grandes errores que tuvo desde sus inicios esta prisión. El hecho de poner en el mismo espacio hombres, mujeres y menores de edad. Esto fue un error garrafal que desde muy pronto empezó a mostrar sus malas consecuencias. Imagínense ustedes un espacio en el que conviven delincuentes, hombres y mujeres. Claro, había una división, pero en esta prisión, poco después empieza esa división a ser brincada. Y hay muchísimos casos, empieza desde un principio, muchísimos casos de perversiones sexuales, homosexuales, con los niños, con los jovencitos, no niños, pero sí con jovencitos, a tener además uno de los peores problemas que enfrentó desde sus inicios Lecumberri fue la sobrepoblación. La sobrepoblación que va a traer un hacinamiento. Y en esas celdas que les digo que estaban programadas para un reo, muy pronto va a tener que ser para 2 y para 3 y hasta para 4 reos. Podemos, o mejor ni podemos imaginar el hacinamiento, la falta de espacio existencial, como se dice, para poder sobrevivir en este lugar. Además, va a empezar la gran etapa de la gran corrupción que va a permear todos los niveles y todos los aspectos de esta prisión. Como les dije en un principio, cuando se diseña, también se va a diseñar una cocina sana, de comida sana, para que los reos pues tengan este proceso de rehabilitación. Pues muy pronto eso se va a olvidar. Y no solo no va a haber la comida sana, sino que el reparto de comida va a ser también permeado de corrupción. El reo que no se apoquinaba, para utilizar esa palabra, con que no se mochaba, diríamos hoy, no recibía su porción de comida o no recibía su pedazo de tela que fungía como una sábana o como una toalla. Todo estaba regido por estas corruptelas de pagar por cada uno de estos servicios. Siempre había un hombre, en ocasiones una mujer, en los cuarteles de la mujer, que era como la preferida de las autoridades para ejercer estas corrupciones, estas corruptelas. Entonces, para todo era necesario pagar, pero claro, no es la palabra pagar, era, pues tenemos en español la famosa palabra mocharse. Hay que mocharse para poder conseguir hasta los servicios más elementales dentro de la prisión. Nuevamente les digo, imaginemos lo que eso sucede. La falta de espacio vital, la falta de alimentación adecuada. Siempre el más fuerte sobre el más débil y a todos los niveles. Esta corrupción va a permear dentro de las autoridades del penal hasta las autoridades gubernamentales a un nivel altísimo. Además, como digo, el hacinamiento y las perversiones van a llevar a cabo un proceso de mugre, de suciedad, de falta de higiene y de salud en este penal. Y muy pronto va a ser el ejemplo de todos los vicios que puede tener una sociedad. Esto empieza a salir
de estos gruesos muros. ¿Por qué? Porque finalmente la gente, las familias de los reos, que también tenían que pagar por ir a visitar a sus reos, una práctica que es absolutamente prohibido en cualquier penal del mundo. La gente tiene derecho a recibir visitas, la familia tiene derecho de ir a visitar a su familiar encarcelado. Sí puedes, pero si pagas, ¿sí? Y sí tienes derecho al espacio de la visita conyugal si pagas. Y entonces esto empezó, los reos lo platicaban, lo lloraban frente a sus familias y esto empieza a conocerse. Y es allí cuando empieza el título de decirle el Palacio Negro. Porque el palacio, la gente le decía palacio, porque la construcción era gigantesca, era más bien como un castillo medieval o una fortaleza, pero la gente le decía el palacio y así se le quedó. Pero muy pronto, como les digo, empieza a ponérsele el subtítulo del Palacio Negro de Lecumberri. Esto por mucho tiempo se mantuvo callado. Además, otro vicio terrible que tuvo el Palacio Negro de Lecumberri. Allí fueron a dar delincuentes de todo tipo, ¿sí? Desde un chamaco que había robado una caja de naranjas, digamos, en el mercado, compartía celda con un asesino serial, con un asesino que degollaba a las mujeres. Ahorita les diré los nombres que estuvieron allí. Allí podían estar, como les digo, no solo el hacinamiento y la perversión de hombres y mujeres delincuentes en el mismo espacio, sino todo tipo de delincuentes. Todo tipo de criminales estaban en este mismo espacio, lo cual le va a ganar poco tiempo después también el subtítulo de Escuela del Crimen, como son la mayor parte de las prisiones. Porque como les digo, ese jovencito que entró porque robó cualquier cosa, o una mujer que se llevó algo del mercado porque tiene que cuidar a sus hijos, todo tipo de leves hurtos, van a tener que convivir con mujeres o con hombres sumamente sanguinarios, como fueron, y les voy a empezar a decir, quienes tuvieron el honor, más bien Lecumberri, de quien tuvo el honor de albergar en sus paredes, entre sus muros. Quiero decirles antes que otra cosa, que podemos decir que Lecumberri empezó con el pie chueco. Esta maravillosa construcción, carísima, después de muchos preparativos y de muchos diseños, allí en las puertas de Lecumberri, en el año 13, o sea, cuando la prisión tiene 13 años, allí acribillan a balazos a Madero, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Los matan por la espalda, los acribillan. Esto fue el gran traidor Victoriano Huerta, de quien ya también hablamos. Entonces esto es como una mala señal para la prisión. Pero esto me lleva a decirles quiénes estuvieron allí. Como les digo, raterillos y raterillas de bajo nivel. Ahí va a estar el estrangulador de mujeres en serie, que fue Goyo Cárdenas. Seguro algunos de los que están escuchando ha oído ese horrible nombre de Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas fue el emblema de la maldad en los primeros años, de los años 30, 40 del siglo XX. Más adelante también algunos de nosotros oímos
Higinio Sobera de la Flor, otro asesino de mujeres en serial para... También van a estar allí gente que... presos políticos, por ejemplo. Ahí va a estar el líder ferrocarrilero Vallejo, va a estar José Revueltas, el gran escritor, que esto me lleva a decirles algo que olvidaba. Entre todas estas celdas y crujías había la celda de castigo, la que se llama el apando. El apando es una celda tapiada por completo, es decir, hay paredes en los 4 costados y solo hay una mirilla hasta arriba de 10, 15 centímetros, que es la única posibilidad del reo castigado de tener una idea del mundo exterior. Por ahí hay que dejarle esos 15 centímetros para que respire, para que reciba un hálito de luz, ¿sí? Pero allí se castigaba a los presos que eran revoltosos, o los que no se mochaban, o los que le caían mal a las autoridades fuertes. Y esto, José Revueltas, el gran escritor mexicano que estuvo allí por su participación en los movimientos del 68, escribe un libro que se llama El Apando y que luego se hizo una película que si quieren tener pesadillas, pues véanla, de repente la hay en el Canal 11. También estuvo nuestro querido Juan Gabriel. Juanga, acusado de un robo menor, pero pasó un año en Lecumberri y compone una canción que quizá ustedes la conocen, Me he quedado solo, que es desgarradora. Ahí estuvo también David Alfaro Siqueiros, porque era acusado de comunista, o sea, muchos presos políticos estuvieron en Lecumberri, y también el arte mexicano, no solo con el libro de José Revueltas o con la canción de Juanga, también nos vimos beneficiados, digamos, porque esta experiencia de Lecumberri la plasma Siqueiros en uno de sus murales. Igual, muchos de los jóvenes que participaron en el movimiento del 68 fueron a dar a esta horrible prisión que no tenían por qué estar allí. Una cosa es un preso político y otra cosa es un asesino en serie, pero ¿cuántos que llegan por un delito aprenden de los otros delincuentes y por eso se llama la escuela del crimen? Otro importante, por ejemplo, Pancho Villa estuvo un tiempo encarcelado. Y bueno, Pancho Villa cubre todos, era un bandolero, era, me cuesta decirlo, pero también fue un asesino y también fue a dar en realidad como preso político. Ramón Mercader, ¿recuerdan ustedes? Hablamos aquí de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. Aquí llega también a Lecumberri. O sea que fue una mezcolanza de todo tipo de presos que no tenían la posibilidad de ninguna manera de llegar a una rehabilitación. Todo esto unido a la corrupción, al hacinamiento, a las perversiones sexuales, a la corrupción desde abajo hasta arriba y sobre todo, fíjense, un mal trajo un bien. ¿Por qué? Porque encima de todo esto que les digo, estaba el mal de la falta de higiene. Morían los presos por desintería,
por muchas enfermedades gástricas, o como se dice, por fiebres, por las plagas de animalejos que habían allí, virales, en fin, que había un médico, había varios médicos que o eran parte de del sistema corrupto o simplemente no se daban abasto o ambas cosas, ¿sí? Entonces, así funcionó hasta el año 75. Afortunadamente, en el año 54 se separa de allí a las mujeres y se funda la cárcel de Santa Marta Catitla, que pues está, ya la conocen, bueno, sabrán dónde está en el camino a la carretera de Puebla, y también es una fortaleza que pasar por enfrente de allí acongoja el corazón, ¿sí? Está hacinado de mujeres delincuentes, de mujeres también de todo tipo, pero hoy no hablaremos de Santa Marta Catitla. Entonces, sí hubo ese buen paso de separar ahí a las mujeres, pero va a continuar hasta el año 75. Para el año 75 la situación era verdaderamente insostenible. A gritos, porque la prensa, las familias, todas hablaban de este castillo negro, con el subtítulo, el sobrenombre del Palacio Negro, con el sobrenombre de la Escuela del Crimen. Y cuando se supo de las condiciones subhumanas en las que vivían los presos por la falta de higiene y las plagas que cundían dentro del edificio, se le puso la antesala del infierno. Y realmente, si nos ponemos a pensar en todas estas situaciones, pues es una antesala del infierno. Si leemos la Divina Comedia, sabrán a qué me refiero. En el año 75, por suerte, está como procurador de justicia y de jefe de algunas dependencias jurídicas, un hombre que, por cierto, fue mi compañero en la Facultad de Leyes en los años 50, el licenciado, que después fue doctor en leyes, Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez se da cuenta que lo que está sucediendo en el penal, y dice, esto, además de la presión externa, tenemos que resolver esta situación. Pero no había solución, no había manera de solucionar este cúmulo de horrores, ¿sí? La corrupción, la falta de higiene, la delincuencia, la perversión, etcétera. No había manera. Entonces, de una manera pues desesperada o sabia, Sergio García Ramírez decidió que esta prisión se va a cerrar, esta prisión se va a clausurar. Esto fue un escándalo porque era un edificio que había sido, pues, emblema, anhelo. Pero aquí se comprueba que eso no se llevó a cabo. Y él decide absolutamente cerrar esta prisión. No le ve ninguna solución. Estaba entonces el presidente Echeverría, quien sugiere demoler el edificio, pero allí todas estas autoridades de preservación del patrimonio nacional lo prohíben, lo hacen recapacitar, porque finalmente es una construcción emblemática, un ícono de las construcciones porfirianas. Entonces, vamos a dejarlo, vamos a sanearlo, vamos a sacar de aquí lo penitenciario, lo vamos a dejar de ser una prisión y vamos a ver qué podemos hacer
con este edificio, con esta construcción? Claro, afortunadamente se empezó la idea, se continuó esta idea de prisiones modernizadoras, avanzadas, y se hacen los diferentes cerezos, que son centros de rehabilitación social, eso quiere decir el cerezo, en diferentes partes de la ciudad, en diferentes ciudades del país, en la provincia, los cerezos locales, se hace Almoloya. Entonces se hacen diversas cárceles menos pretenciosas, menos numerosas, que pues habría que preguntarse si ahora son eficientes y si logran lo que se persigue, que es la rehabilitación, alejar a los presos de las pautas criminales. Pero bueno, la población se fue repartiendo en diversas zonas del país y en diversas zonas de la ciudad. Ahora, ¿qué hacemos con el edificiote, con esta fortaleza? Pues cuando se logra que no se vaya a demoler, que no se destruya el edificio y que se mantenga como un ícono, hay que limpiarlo, ante todo hay que sanearlo, sanitizarlo. Y eso fue otro problema. Miren, aquí hay una anécdota que si no fuera tan escalofriante, sería chistosa. ¿Por qué? Porque les digo que ya durante la época que el penal estaba habitado, había plagas de pulgas, de piojos, de cucarachas, de todos esos bichos animalejos que pueblan las situaciones de mugre, de pobreza, de carencias. Y entonces, cuando se limpia eso, se encuentran con que hay otra plaga espantosa en todo el edificio, que es una plaga de miles y miles de ratas. ¿Sí? Pues una solución muy a lo mexicano. Al fin, pues hay gatos, ¿no? Y de todas las zonas aledañas, trajeron todos esos gatos callejeros y dejaron que los gatos hicieran su trabajo. Pero, oh sorpresa, y aquí es donde les digo que es algo espeluznante. Cuando llegaron esperando ver una masacre de ratas, encontraron una masacre de gatos, ¿sí? Eran tantas, tan feroces esas ratas que habían habitado Lecumberri por tiempos y tiempos, que cuando llegan estos gatos se ven víctimas de las ratas y llegan los sanitizadores y encuentran, además de muchos cuerpos de gatos destrozados en el piso, a gatos aterrorizados, prensados con sus uñas de las paredes para no caer en las garras, en los dientes de esta plaga gigantesca de ratas. Así que aquí verdaderamente hay que hacer un saneamiento a profundidad. Se logró, se hizo, hasta donde me imagino que fue posible. Y ahora el otro problema, ¿qué hacemos con este edificio? Alguien tuvo la idea de albergar allí el Archivo General de la Nación, el famoso AGN, el archivo que alberga millones, 17 millones de documentos fundacionales de nuestro país. Y allí se discutió y finalmente se aceptó la idea
y se trasladaron esos millones de documentos a Lecumberri. Y fue una cosa, pues, que dio lugar a muchos chistes, pero dio lugar a muchas quejas, porque allí donde habían estado los presos, ahora están nuestros tesoros nacionales, que son los documentos. Para los estudiantes de historia, las estudiantes, yo hablo por mi parte, las estudiantes de historia, que llegábamos a Lecumberri, que éramos unas chicas ibero, asustadas porque no por haber cambiado de Lecumberri prisión a Lecumberri archivo, perdió ese hálito de tenebrosidad, de horror que permeaba estas crujías. Y allí íbamos a encontrarnos en estas que eran las celdas, porque allí era el lugar donde se consultaban los documentos, y por un tiempo funcionó como el Archivo General de la Nación. Por suerte, gente, archivistas importantes empezaron a decir, y con razón, que la humedad que guardaban esos muros tan gruesos, hechos de acero primero y luego de piedra, emitían una humedad que dañaría o dañó algunos documentos. Y entonces, otra vuelta a cambiar para que el Archivo General de la Nación se trasladara a otra sede y ya quedó fuera el archivo a salvo. Y hoy Lecumberri es un museo de sitio, o sea, es un lugar para visitar, quien le gusta estos lugares tenebrosos, porque no lo perdió, lo tenebroso, ya lo dije, para ver que aquí estuvo Lecumberri, para ver que aquí estuvo el archivo, pero nada más, lo que se llama un museo de sitio. Y está allí y sigue en el mismo espacio, sigue siendo una construcción imponente, lúgubre es la palabra exacta para definirlo. Y pues ahí está. Entonces, como les digo, esto fue una lección en todos sentidos. Una lección que nos da que a la población que delinque hay que darle por lo menos el espacio vital necesario. Hay que tratarlos hasta donde es posible como seres humanos, porque a veces cuando hablamos de Goyo Cárdenas, por ejemplo, de algunos otros que mataban a las mujeres o matan a la gente sin ningún escrúpulo, pues dices, ¿por qué los voy a tratar como seres humanos? Pero como sociedad se tiene esa obligación y también como sociedad es un sistema de protección que no siga siendo una escuela para mayor delincuencia. Entonces, ahora me queda solo decirles que de dónde viene la palabra Lecumberri. Es una bonita palabra. Lecumberri es un poblado español en la zona vasca, por allá por Navarra, lo pueden buscar en el mapa. ¿Y por qué se le puso Lecumberri? Es una cosa que no pude averiguar. No sé por qué a Lecumberri se le puso ese nombre de Lecumberri. Con esto quiero terminar y quiero pedir que si alguien sabe algo más sobre esta prisión, abro el micrófono, Anita, para comentarios y preguntas. Interesante, interesante. De verdad, a mí, aunque sea lúgubre y todo esto, sí se me antojaría ir de Ay, visita. Anita, tú sí. Sí, porque eres muy valiente, muy audaz. No, mira, yo te lo digo porque yo estuve allí, porque teníamos que Ajá. ir, porque teníamos que consultar los archivos, ¿sí? Por suerte, el archivo
de quien acabo de hablar mucho, de Porfirio Díaz, el archivo de Porfirio Díaz, el personal, está en la Ibero, resguardada, con un clima espacial, digitalizado todo, pero de cualquier manera, como estudiante de historia, tienes que consultar un montonal de documentos nacionales y ahí teníamos que ir. Y créeme, es una experiencia muy desagradable, Sí, nadie quería ir sola. Y nos bromeábamos a nosotras mismas diciendo, ya no hay reos, ya no hay delincuentes, pero nadie se atrevía a ir sola. Íbamos en un grupo y ahí estábamos y bueno, ahí por suerte salió de allí. Pero si quieres ir, ahí está abierto. Ahí en internet puedes encontrar toda la dirección, cómo llegar, en qué metro, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. claro, sí, debe de haber Recomiendo visitas guiadas. Sí, no sigue vayas de abierto. noche. Está abierto. No, eso sí no, soy muy valiente, pero no. Eres muy audaz, pero no tanto. Ok, a ver si hay Exacto. una pregunta. Sí, le voy a dar la palabra a Basi, que quiere preguntarte algo. Con Dame un gusto. segundo. Ok, Basi, ya te abrí el micro, si gustas, y Sí, también la gente que quiera escribir algo en preguntas y respuestas, por favor. gracias, Anita. Hola, hola, Anita. Hola, Shu. Hola, Bas. Shu, no te rías. Bueno, me encantó eso de que si quieren tener pesadillas, es muy tú, es muy tú. Es Y me muy yo. encantó. Sí, totalmente. Y ya sabes que Google es mi amigo. Eh, Palacio Negro de Lecumberri, Ciudad de México. El apellido lo toma de un español que era dueño del terreno. El adjetivo se lo ganó a fuerza de atrocidades por un color negruzco que tomó negra la fachada de estar expuesta en un canal de desagües. Tan tan. Pues maravilloso, Tantán. Sí, porque yo sabía que es un apellido español vasco, pero no sabía que, como nos acabas de decir, un señor Lecumberri fuera el dueño del predio. Bueno, pues Sí. bueno ya saberlo, porque el señor Lecumberri ha de haber ganado mucho dinero con esta venta al gobierno de un predio de 32,000 y pico de metros cuadrados, ¿sí? Y también lo que dijiste es muy cierto, no lo mencioné, pero qué bueno que lo dices tú. El herrumbre que se junta en las paredes y en la puerta, que era una puerta, todavía existe, todavía la pueden ver, se cubrió de negro por la mugre. Probablemente, si eso se limpia, pueda recobrar otro color, pero pues ya se volvió el Palacio Negro. Y qué buena lo que nos acabas de decir. Qué bueno, Basi. Muchas gracias. Un beso a las dos. Igual. Gracias, Basi. También Norma quiere, dame un segundo. Listo, Norma, puedes hablar. Activará. ¿Sí me oyen? Sí, Sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo conocí este término del panóptico estudiando terapia familiar. Se refiere a esta torre que describió Shulamit al centro. Y lo que hace es un efecto que el guardia que está ahí arriba puede tener visión continua de todas las personas que están ahí, porque es como, yo he visto el dibujo como un abanico un poco más, donde las crujías son como triángulos, no sé si puedan verlo en algún Google o algo, y entonces de esta forma el preso está siendo observado 24/7, lo cual es terrible psicológicamente. Y bueno, pues esto lo mencionaron, me acuerdo, en la clase que tomé, porque estudiamos sobre una familia donde en la casa no había puertas.
Entonces imagínense una muchachita de 15 años en su cuarto sin puerta, un muchachito de 14 sin puerta en su cuarto, donde, o sea, no es que la mamá esté ahí parada como gendarme observándolo, pero, o sea, cero privacidad, esta sensación de me están viendo, no sé si les ha pasado en los elevadores, De en los, encierro. sí, en los elevadores que hay cámaras, digo, ay, hay que cuidarse donde te rascas porque un policía te está viendo. Sí, Entonces, este aspecto del panóptico se ha usado en películas, en literatura, y es algo muy, muy fuerte. Creo que tiene que ver también con la película, si no me equivoco, de Orson Welles, 1984, donde hay un superpoder en una pantalla que también te está observando, etcétera. Nada sí, más, gracias. gracias a ti, Norma. Qué interesante lo que dices. Es cierto, miren, la palabra solo lo dice pan, que quiere decir completo, todo. La carretera panamericana, pues es la que recorre toda América, ¿sí? La palabra pan y óptico, que lo puedes ver. Entonces, este espacio panóptico es como dijiste, Norma, donde estaba no uno, sino varios custodios vigilando todo el perímetro, ¿sí? No solo las celdas, porque las celdas ya están cerradas en sí, pero cualquier movimiento que se diera en este espacio libre que era la estrella, digamos, el patio donde convergen todos, allí todo se puede ver y también tienes razón. Eso lo hemos visto en algunas películas norteamericanas que nos describen las prisiones, que no son nada mejor tampoco, que en las que el hombre que está o la mujer que está prisionera allí tiene esta sensación que tú dices, estar vigilado 24 horas los 7 días de la semana. Y pues mira, eso tendría que pensarse mucho en esta postura de querer sacar adelante a esta población, porque eso solo, como acabas de decir, solo aumenta la tensión, solo aumenta el delirio de persecución que han de tener estas personas y que se aumenta con esto que les digo de la pando, el de estar totalmente cerrado o como tú dices, esos jovencitos que tienen las puertas cerradas, pues es una cosa psicológica muy, muy fuerte, muy dura. Muchas gracias, Norma. Gracias, Norma. A Eh, ustedes, gracias. a ver, aquí tenemos una pregunta. A pesar de las grandes paredes y fortalezas de Lecumberri, sabía yo que presos lograban saltarse los muros y huyendo se accidentaban y eran atropellados en la carretera a Puebla. Gracias, Shulamit. Hermosa plática, Raquel Bialik. ¿Quién me dice esto? Raquel Bialik. Ah, mira, es cierto. Más bien, podemos hablar de los que se evadieron, pero era muy difícil seguir esto que acabas de comentar, Raquel. Sí trataron, pero podemos hablar, por ejemplo, se dice que Pancho Villa escapó. No, y no es cierto. Pancho Villa estuvo en esta prisión, pero escapa de otra prisión en una provincia del país. No sé si ustedes recuerdan, hubo un personaje, Joel David Kaplan, que vino un helicóptero y desde la torre, desde las partes altas de Lecumberri, no brincó muros, sino que vino un helicóptero, porque era él en contubernio con el crimen organizado de aquella época, ha de haber sido en los años 70, porque yo me acuerdo, y allí se fue, huyó, pero fue con la ayuda
del crimen organizado. Lo mismo un norteamericano llamado William Burroughs. William Burroughs, su mujer, una norteamericana también, gente del crimen, lograron sacarlo a él. Pero esto no hace más que confirmar la corrupción, porque esto si no hubiera contado con el contubernio de las autoridades de la prisión, no se podía haber llevado a cabo. Porque si estamos hablando del panóptico, pues un helicóptero lo ven de inmediato y lo hubieran tirado, lo hubieran balaceado, ¿sí? Aquí, y qué bueno que lo mencionas, Raquel, hubo evasiones, pero siempre fueron con el contubernio de las autoridades. Ahora, es posible también que hubiera estos que trataron de brincar, estos son verdaderamente suicidas, ¿sí? Porque tampoco no colinda tanto con la carretera Puebla, la que colinda con la carretera Puebla-Santa Marta, pero bueno, todo fue posible, todo se dio, acordémonos que estamos hablando de un periodo de 75 años, que en lugar de albergar esos 1,400 reos planeados, se quintuplicó la población delictiva adentro de Lecumberri. Entonces, todo tipo de sucesos pudo haber. Gracias, Raquel. Sí, Anita. En Facebook nos dice Flor Sefcovic, ella es lo máximo, o sea, tú. ¿Quién dice eso para que le dé un abrazote? No, Flor Sefcovic. me alegra que pues les interese la plática, eso es. Y Martín Aristi nos dice, saludos, eso fue en los 70s. Sí, lo de Kaplan fue en los 60. Yo les digo, ya estamos en el veintitantos del otro siglo, yo sigo aquí, entonces de repente lo que me acuerdo de los 60 o del 70 no lo tengo muy claro, pero sí me acuerdo, porque miren, Martín, con ese apellido, a nosotros nos preocupó mucho, a los miembros de la comunidad nos preocupó mucho porque era un joven delincuente judío que estaba en contubernio con las autoridades de la prisión y con el crimen que le permitió que viniera este helicóptero y lo sacara. Fue una cosa de película. ¿Sí? ¿Y luego lo atraparon al final o no? No, 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 nada, ya, o sea, ya no se supo nada de él. no, sí se supo. En aquel entonces se siguió, porque era parte, mira, como dice él en los 60, no estaba tan Los 70. lejos, que los 70 no estaba ya tan lejos el momento final de la prisión. Eran demasiadas taches, demasiados defectos de esta prisión para que se pasara. Y les voy a decir, Sergio García Ramírez es un hombre del que se puede decir que aunque estuvo en la política y aunque fue procurador, fue un hombre recto. Y eso lo comento, él murió hace creo que a principios de este año, él era del mismo año que yo, estábamos en la misma escuela, en la misma clase en leyes, y siempre fue brillante. Y tuvo esta brillante idea de acabar con este tumor, con este cáncer que tenía el sistema penitenciario, que, por desgracia, lanzó otras metástasis, porque estoy segura que las cárceles de hoy, los cerezos, adolecen de los mismos defectos. Quizá no en tan gran medida, porque no son este monstruo que fue Lecumberri. Gracias, Martín. Y a ver, Linda Lichi nos dice, muy interesante, gracias, lo disfruté mucho. Gracias, Linda.
Sí, bueno, también tienes felicitaciones en Facebook, pero no tenemos más preguntas. Yo creo que de veras fuiste muy clara, con datos muy precisos, y la verdad es que un tema tenebroso, pero me encantó. Me Ay, encantó Anita, conocer pues los sí, datos. esa es la palabra, tenebroso, lúgubre, oscuro, eh, tremendo. Bueno, Sí, pues muchas tremendo, pero gracias a muchas todos. gracias, Shu. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, primero Dios, pues nos veremos el primer miércoles del mes que entra con algún tema también muy interesante. Gracias, gracias de verdad, Gracias Shulamit, a ustedes, por gracias estas a todos. pláticas y gracias a todos. Hasta Buenas tardes, luego. Anita, gracias por todo. Hasta A luego. ti. Bye, bye.